En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de Cristo, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Salvador. Misterios que empezaron con su entrada triunfal en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, seguimos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burro en la calle atado junto a una puerta y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Conmemoramos hoy esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por eso bendecimos estos ramos, porque servirán de alabanza, de festejo a su triunfo y a su llegada. Hasta por eso se le ha conocido a este domingo, Domingo de Ramos. Sin embargo, su nombre más auténtico y más propio es Domingo de la Pasión del Señor. ¿Cómo? Porque contemplamos en una larga lectura del Evangelio, larga lectura a la que hay que disponernos, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos pues a hacer esta procesión sencilla y toda vez que cantemos en esta misa, agitamos nuestras palmas. Adelante.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barra. No aparté mi rostro de los injustos y salivados. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcamos públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro, quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo:
Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció una bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabía qué contestar. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndole: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentantes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja. A un criado del sumo sacerdote, Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices
los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro cantándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decirle a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentantes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado,
y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y que llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también le insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar su esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Todos de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al verlo como había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchachas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamado al oficial. Le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José,
se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Celebramos el inicio de la Semana Santa y en ella conmemoramos, como en la Semana Mayor, el acontecimiento mayor de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es tiempo para mirar al crucificado. Tal vez el no mirarlo, el no voltear nuestra atención a Dios, nos tenga sumidos en tantos males y desgracias. Es tiempo de mirar a Cristo crucificado, de poner en Él nuestros ojos. A pesar de tanto distractor, porque la Semana Santa socialmente, culturalmente se ha convertido en vacación, en descanso. Se ha convertido en esparcimiento familiar, cosas buenas que también necesitamos, pero a veces se convierte en vicios, en despilfarro, en desorden, en permisividad, que no honra a Dios ni nos santifica a nosotros. En medio de tantas situaciones de distracción, conviene mirar a Dios y poner atención a su palabra. Por eso es una semana en que buscamos la oración, en que guardamos un silencio exterior de recogimiento que nos facilite la reflexión de nuestra vida, en que asistimos a estas celebraciones y si por la pandemia no podemos presenciarlas, entonces en las transmisiones que se hacen por los medios, para celebrar el misterio de Cristo y obtener su grande beneficio. Porque no son eficaces ahora nuestros méritos, por muchos que sean, sino la pasión y la sangre de Cristo, que nos alcanzó la bendición del perdón de Dios y la salvación de la consecuencia de nuestro pecado, la muerte eterna. Es una semana para agradecer, contemplando el misterio, la salvación que Dios nos da y la oportunidad de estar en el cielo. También es una semana para establecer con Cristo su reinado. Él entró triunfante en Jerusalén y fue recibido como rey. Así Él se identificó, como el rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y la gente se alegraba y agitaba sus palmas, tapizaba el camino con sus mantos y con ramas de árbol para darle la bienvenida al Rey de Israel. Hosana, bendito el que viene, el Hijo de David. Era habitual que los jefes del ejército entraran así, después de las batallas y de sus éxitos de conquista, a su ciudad. Pero también era habitual que entraran en caballos muy distinguidos, gran corcel. Jesús entró montado en un burrito. Y quienes han montado un gran caballo, un buen caballo, saben que se siente estar montado en un buen caballo. Y saben el contraste de montarse en un simple burrito. Esa es la dinámica del reino de Dios. No es el protagonismo, no es la fascinante popularidad, no es el soberbecernos ostentando poder, como suele ser en estos tiempos, una tendencia bien marcada. Sí, en jefes de Estado, situaciones
atractivas y fascinantes que se antojan, ostentar poder y ver a todos hacia abajo y calificarlos como inferiores, para disponer mi voluntad y por ella lo que quiero y lo que no, para imperar yo. No. ¿Cómo nos ensoberbece nuestra vida en su dinámica de potencial y de autoridad, hasta para desconocer a Dios y sentir que nos estorba? Quienes no entendieron a Cristo le dieron la bienvenida el domingo de Ramos, pero en 3 días después estaban gritando: ¡crucifícalo! Pedían su muerte. Por eso mejor contemplarlo para entender la dinámica de la instauración de su reino. Él prefirió un burrito. He acompañado peregrinaciones a caballo de San Miguel de Allende a San Juan de los Lagos, 5 días, y pues de repente al señor cura le prestan un buen caballo, ahí va. Alguna vez por ahí iba un compañero peregrino en un burro o en un macho, y le pedí que me permitiera sentir esa sensación de contraste, porque en el caballo bonito va uno muy grandote y muy ancho, y allá pues no, se siente uno chiquito, se siente uno nada, hasta como de gracia, como de risa, ahí arreando el burro para lograr ponerlo al ritmo de los caballos bonitos. Jesús prefirió un simple burrito, porque Él se presenta como rey, pero en lo propio que es ser rey, servidor. Es el que sirve, el que se pone como último y esclavo de los demás, y encumbra a todos en tal importancia que les respeta la vida y la promueve y sirve a esa vida de todos. Es el que cumple la voluntad de Dios y sabe ser obediente antes que saber mandar. Sabe ser obediente. Jesús, dice la carta a los Hebreos, aprendió a obedecer padeciendo, sacrificándose, dando la vida por nosotros. Hasta hemos acostumbrado poner esa palma en las puertas de la casa, y no para espantar fantasmas, no. Es una forma de conmemorar lo mismo. Cristo entra triunfante en mi casa. Cristo impera en mi hogar. Porque aquí hay una familia que en calidad de servidor de Dios y de los demás sabe obedecer su palabra. Y aquí se vive conforme a su voluntad. Él es el Rey. Pues contemplemos al Cristo sufriente y contemplemos cada aspecto de su misterio salvador para que como referente aprendamos de Él y su Pascua sea también nuestra Pascua. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, que nació de Santa María la Virgen, que padeció, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos? ¿Creen en la vida eterna? Vamos a decir, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos a Dios nuestras plegarias. A cada invocación vamos a decir juntos: te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que en la cruz expulsó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, que tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado,
les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Oremos. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que lo que no nos atrevemos a esperar por nuestros propios méritos, lo alcancemos por los méritos de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este que es nuestro sacrificio le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Padre nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso con los ángeles que te adoran en el cielo, te alabamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, Santo en el cielo.
es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Benjamín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos aquí reunidos, de nuestros familiares y amigos. Te pedimos por nuestros enfermos y los que los asisten. Te pedimos también por los que ya murieron. Concédeles que, como se han asociado a la pasión y muerte de Cristo, compartan también con Él su gloriosa resurrección. Y que todos un día, con la Virgen María, nuestra Madre, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en Dios que nos ama, dirijamos a Él nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como un signo de paz nos reverenciamos. Dense la paz. Este es Cristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
de pie. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, para escuchar los avisos. Tendremos los días, el miércoles, la misa o las misas como habitualmente las tenemos, 8 de la mañana, 7 de la noche, y el Jueves Santo no habrá misa en la mañana. La misa de la institución o la Cena del Señor será a las 5 de la tarde y el lavatorio de los pies también a esa hora dentro de la misa. Para lo cual invito a señores que quieran representar a los apóstoles y permitirme hacer el gesto del amor fraterno, del amor al prójimo, con el lavatorio de los pies, lavándoles los pies. Así que quienes quieran participar, pues díganos. Aquí está el seminarista Daniel, que va a estar allá afuera para anotar a los que quieran representar a los apóstoles. Les pido que sean señores porque pues los apóstoles se ven reflejados también en ellos. Y bueno, pues no usarán una vestimenta como de antes, ¿no? La misma vestimenta que ustedes traen ahora. A lo mejor lo que sí les pedimos por razón práctica es traer unos guarachitos, ¿verdad? Y ayudarnos con ese gesto, ¿verdad? Del lavatorio de los pies a las 5 de la tarde del día jueves. Señores, les invito a colaborar de esa forma. El viernes haremos el Vía Crucis aquí al interior de la parroquia a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde tendremos la celebración de la Pasión del Señor y la adoración de la Santa Cruz. Y el sábado a las 8 de la noche será la solemne vigilia de adoración, la solemne vigilia de Pascua, la celebración más importante de la Semana Santa, la vigilia pascual, el lucernario, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística. Así que les invitamos. Y bueno, pues por la pandemia no hacemos ninguna celebración afuera, ninguna procesión, acatando las disposiciones